Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número uno para segundo medio. Esta unidad tiene por nombre lenguaje algebraico. Vamos a ver lo que significa esto. Y bueno, el lenguaje algebraico eh, habla del lenguaje que se usa en matemática para representar distintas situaciones, ya sea de tipo geométrico o de tipo numérico, ¿ya? Similar a cómo se trabaja, por ejemplo, con otros idiomas, ya sea como el inglés o el español o el portugués, ¿ya? Las ciencias también tienen su propio lenguaje. Uno de los lenguajes más poderosos que existen dentro de las ciencias es justamente el lenguaje algebraico, que se define en lo que es la matemática, ¿ya? Porque es una parte importante de la rama de la matemática, pero que sin embargo es un lenguaje que se ocupa en todas las ciencias, ¿ya? Porque me permite generalizar algunas situaciones bien particulares. Entonces el lenguaje algebraico es el lenguaje de la álgebra y esta es una rama de la matemática, como les decía, que estudia el concepto de cantidad considerando el modo más general posible. O sea, en vez de escribir números, o aunque a veces vamos a mezclarlos también, pero la idea es tratar de que para una determinada situación uno escribe una frase algebraica que va a representar distintas cantidades en distintas situaciones, ¿ya? Por eso es que se habla de la forma más general posible. También el concepto de álgebra es mucho más amplio que el de la aritmética, ya que en esta las cantidades se representan por números, los que expresan valores determinados, mientras que en el álgebra las cantidades se representan por medio de letras, lo que permite lograr una generalización, lo mismo que estábamos diciendo. Hoy en día, por ejemplo, el uso del lenguaje algebraico es imprescindible, puesto que la mayoría de las actividades del hombre, y nos podemos enfocar, o ustedes lo pueden observar en el área científica, requieren de este. Algunos ejemplos. Tenemos el caso que yo les había mencionado, un caso geométrico. Tenemos el famoso teorema de Pitágoras, un teorema que se generaliza para tres números cualquiera, se cumple siempre esa relación. La fórmula de la energía cinética, por ejemplo, que se ocupa en física. Eh, una fórmula muy sencilla en términos físicos, pero que sin embargo es súper útil para la vida cotidiana, la fórmula de la velocidad, igual a la distancia partido por el tiempo. Distancia, un valor, ¿cierto? Y tiempo en un determinado momento. Entonces el lenguaje algebraico se ha vuelto algo universal. Y más de alguna vez ustedes tienen que haberlo visto, por lo menos así una noción muy vaga. Por lo tanto, el lenguaje algebraico nos permite expresar mediante números, letras y operaciones una información dada. Ejemplos: supongan que tenemos ese rectángulo y que tiene A centímetros de ancho y B centímetros de largo. Por lo tanto, el área de un rectángulo está dada por la siguiente fórmula: A por B centímetros cuadrados, donde cada una de estas letras está representando A el ancho en este caso y B el largo. Y esos valores pueden variar, ¿ya? Depende del tipo de rectángulo, es el área que le va a corresponder. Podemos hablar también, por ejemplo, del perímetro de un cuadrado, ¿ya? De un cuadrado cualquiera que tenga X centímetros de lado. El perímetro de un cuadrado es 4 veces la medida del lado, por lo tanto serían 4x. También está el caso de si un auto recorre, por ejemplo, 50 kilómetros en t minutos, entonces la velocidad promedio del auto está dada por 50 partido por t. Eh, Al utilizar el lenguaje algebraico, normalmente no escribimos los signos de multiplicación. Ojo con este detalle. Generalmente, en algunos casos, no se escribe el signo, ni el puntito, ni la X, ni tampoco la división. Uno lo asume que está ahí, inmerso. Pero ya lo vamos a ver eso. Por ejemplo, 3 por A se escribe simplemente 3A, nada más. Pero tienen que entender que entre medio de la A y del 3 está el signo por. ¿Ya? O sea, yo asumo que cuando leo 3A significa 3 veces A. Cuando le demos un valor a la A, vamos a entender que es 3 por A. 1 por N o N por 1 se escribe simplemente N. ¿Ya? Si ustedes miran, ustedes pueden decir, ¿cuántas N ven acá? Bueno, yo veo una N. Por lo tanto,
Ese 1 lo omito. PQ o QP se escribe efectivamente PQ o QP, el orden no importa. ¿Ya? Aunque en algunos casos dicen, y yo lo coloqué acá, tienden a usar el orden alfabético de la letra, pero no varía absolutamente nada si es que están en un orden distinto. Por ejemplo, ahí tenemos el número B que está multiplicando un paréntesis que tiene x más 3. Simplemente se escribe B paréntesis x más 3. Ya el por de nuevo no está escrito. En el caso de la división se escribe como una fracción. ¿Ya? La raya de la fracción, esta raya divisora, significa división. Por eso digo raya divisora. Acá tenemos 3 por 2x, se escribe 6x, porque yo multipliqué los dos números. 3 por 2, se puede hacer eso. N por n se escribe n elevado a 2, se lee n al cuadrado. Eso tiene un poco que ver con el tema de las propiedades de las potencias, no se olviden. ¿ya? Ustedes tienen que haber estudiado en primero medio el tema de las potencias. Bueno, ahora les toca a ustedes. Les voy a dejar eso, escribir la siguiente expresión sin utilizar los signos de multiplicación o división. ¿Ya? Ustedes los van a tener que representar cuando vayan avanzando con este video. Tienen las respuestas para que lo puedan corregir. Yo voy a avanzar rapidito para que vayamos a lo siguiente. ¿Cómo se escriben en lenguaje algebraico los siguientes enunciados? El triple de A, o sea, el triple de A de un número A. Escribiría 3 veces A. Si tenemos el caso de 2 veces el producto de M y N, tenemos 2MN. Ya, acuérdense que producto significa multiplicación y por lo tanto hay un puntito intermedio entre el 2 y el M y entre el M y N. Un tercio de un número, un tercio de X, es la tercera parte. Entonces dividirlo por 3, pero la división la escribimos como una fracción. Por lo tanto queda X partido por 3. 3 veces la suma de F y G. O sea, hacemos la suma de F más G en un paréntesis y la multiplicamos por 3. La diferencia entre el doble de X y su mitad. La diferencia entre el doble de X, o sea, 2 veces X, y su mitad, X partido por 2. Y la diferencia se hace mención a la resta. Es importante tener en cuenta que las operaciones usadas en álgebra siguen las mismas reglas que las usadas en aritmética. Es decir, lo siguiente. 2 más 7 es igual a 7 más 2. Por lo tanto, dos números cualquiera, A más B, es lo mismo que decir B más A. Ahí no importa el orden. Para el caso de la multiplicación se cumple exactamente lo mismo. A por B es igual que B por A. Porque 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5. Esa propiedad se llama la propiedad conmutativa. En el caso de la suma de tres cantidades o más, uno va sumando de 2 en 2. Y en el caso de la álgebra, en el caso de letras, cumple lo mismo, tanto para la suma como para la multiplicación. Esta propiedad se conoce como la propiedad asociativa. Vamos a determinar la o las expresiones equivalentes a lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, A más 2 sería equivalente a 2 más A. Va a ser equivalente a 2A o sería equivalente a A elevado a 2 al cuadrado. La respuesta correcta es la primera, porque yo estoy sumando dos cantidades. No importa el orden en el que yo la sume porque el resultado tiende a ser el mismo. O sea, va a ser el mismo de hecho. ¿Ya? Y son equivalentes por lo tanto por la propiedad conmutativa. El ejemplo siguiente también hace mención a la propiedad conmutativa, pero en el caso de la multiplicación. Fíjense que acá tenemos 5, paréntesis, n más 2. Entre medio del paréntesis y el 5 hay una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que dice 5 por, paréntesis, n más 2. Si yo tengo dos cantidades que se están multiplicando y invierto su orden, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos que son equivalentes. Puedo alterar el orden de la multiplicación o puedo cambiar el orden dentro del paréntesis. ¿Ya? Porque uno sería la propiedad conmutativa para la suma y la otra sería la propiedad conmutativa para la multiplicación. ¿Ya? Así que no hay problema en eso. Observemos ahora los siguientes ejemplos aritméticos. 2 más 2 más 2 es equivalente a decir 3 veces 2. 9 más 9 más 9 más 9 más 9 es equivalente a decir 5 veces 9. O sea, la cantidad de veces que yo digo ese número.
2 por 3 más 3 por 6 es equivalente a decir 6 más 6, 2 veces 6, más 6 más 6 más 6, 3 veces 6. Y eso es equivalente a decir 5 veces 6. Ojo con esa, atención, por favor. Lo mismo pasa para el caso de la suma. 5 veces 4 es equivalente a decir 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Menos 2 veces 4 es 4 más 4. Entonces puedo decirlo de esta manera. 3 veces 4. ¿Qué pasará con expresiones algebraicas entonces del tipo x más x más x? Aplicamos la misma propiedad, por lo tanto. 3 veces x, 5 veces y. 3x más 2x son en total 5x. Piensen que la letra de alguna manera también es el nombre de esto. Si 5x le resto 2x, tengo 3x. ¿Ya? Este proceso se llama reducir términos semejantes y lo que estudiarás detalladamente más adelante. ¿Ya? Esto nos va a permitir resolver ecuaciones, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pero este procedimiento que estamos haciendo acá, de sumar o restar el mismo tipo de letra, significa reducir términos semejantes. Términos que tienen el mismo nombre. Muy importante, 6a y 5a son términos semejantes. Pero 6ab y 5a no son términos semejantes. Y eso se debe a que el 6ab tiene dos letras, AB, y mientras el otro término, 5a, solo tiene una letra. Esto de los términos semejantes también tienen que verlo cuando uno lo lee. ¿Ya? Si yo digo 6AB, su nombre es AB, mientras que el otro término es 5a. Y si ustedes comparan, no tienen los mismos nombres, no tienen la misma forma de leerse. Al no tener la misma manera de leerse, yo digo inmediatamente, no son términos semejantes. Algunos casos. A más A, una A más una A, 2A. X más X menos X, o sea, una X más una X, 2X, menos una X, X. 4X más 6X, 10X, ¿cierto? 5y menos 2y, son términos semejantes. X más 3X más 5. Solamente podría sumar la X, la 1X con las 3X. Entre ellas 2, porque el 5 no se llama X, por lo tanto no es un término semejante con los X. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es sumar los que son iguales, nada más. O sea, una X más 3X tengo por lo tanto 4X. Más 5. El 5 se mantiene porque no tiene a nadie a quien yo le pueda sumar. Después tenemos entonces lo que se llaman ecuaciones. ¿Y qué es una ecuación? Es una igualdad con una o más cantidades desconocidas llamadas incógnitas. Las ecuaciones tienen que ver netamente con encontrar valores dentro de una operación matemática que se desconoce. Y una ecuación es una igualdad, entonces, donde hay un valor que no conocemos y que queremos descubrir para que se cumpla dicha igualdad. ¿Ya? Piénsenlo con la idea de la balanza. Yo tengo una balanza que está en equilibrio. En un lado de la balanza están los pesos, conocidos, por ejemplo, 3 kilos más 4 kilos más 7 kilos. Y en el otro lado de la balanza hay un objeto que no me dice cuánto pesa. Sin embargo, lo que yo sí sé es que esta balanza está en equilibrio. Por lo tanto, yo podría entender que si esa balanza está en equilibrio y en un lado tiene un peso específico y en el otro no sé, debiesen ser del mismo peso. Ejemplos. X más 17 igual 23, 3x igual 6, x más y igual 2 más 4x. Son distintos ejemplos de ecuaciones. Resolver una ecuación entonces es encontrar el valor de la o las incógnitas que hacen verdadera la igualdad. ¿Ya? Cuando hablamos de incógnita hablamos de la letra que está apareciendo en la ecuación. ¿Qué más entonces tenemos para avanzar? Fíjense, ahí está la idea de la balanza. Y tenemos en un lado de la balanza X, un peso X y un peso de 4 unidades. En el otro lado de la balanza tenemos 8 y tenemos 4 unidades. Una ecuación entonces puede ser representada, por lo que yo decía hace un rato, una balanza en equilibrio. ¿Ya? Fíjense que en el lado izquierdo de la balanza hay un peso que yo no conozco, que vendría siendo el peso equivalente a 8. ¿Ya? Entonces, tener claro lo siguiente, al sumar o restar un mismo número a ambos miembros de la igualdad, esta se mantiene. Volvamos atrás. Si yo tengo una balanza en equilibrio y decido
y yo quiero siempre mantener el equilibrio de esta balanza. Para hacer que esto se mantenga, si yo vengo, por ejemplo, y agrego 2 unidades en el lado izquierdo de la balanza, al otro lado tengo que agregar también 2 unidades, o sea, al lado derecho de la balanza, para mantener este equilibrio. ¿Ya? La base de una ecuación es jamás perder este equilibrio. Si se pierde ya no podemos hacer nada. Por lo tanto, repito, si yo agrego peso a un lado, debo agregar el mismo peso al otro. Similarmente, si yo quito un peso a un lado, debo quitar el mismo peso al otro para seguir manteniendo este equilibrio. En el caso de las operaciones matemáticas, tenemos que si se suman o restan, números a un lado de la igualdad, al otro lado también deben sumarse o restarse según sea el caso. En cuanto a la multiplicación o división, si yo divido en un lado o multiplico, al otro lado debo hacer la misma operación. ¿Ya? Tenemos dos casos de ecuaciones, que sería una, la donde dice a más x igual b, una ecuación del tipo aditiva, y la otra ax igual b, una ecuación del tipo multiplicativa. Se van a denominar también de primer grado, estamos ya viendo un poco más específico al tema de las ecuaciones, y se llaman de primer grado porque el exponente máximo de la incógnita es 1. O sea, porque la letra que yo estoy buscando, sea x o sea la letra que yo quiera, su exponente, y cuando yo hablo de exponente tienen que recordar las potencias de nuevo, es un número 1, ¿ya? ¿Y cómo van a observar que ustedes es un número 1? Es porque la letra simplemente no tiene ningún número dibujado en la parte superior de ella, ¿ya? Como un superíndice, no hay ni uno. Por ejemplo, para comprobar sustituimos el valor de x en la ecuación original. Tenemos un ejemplo. Imagínense, tenemos 5x menos 5 más 32x más 48, igual 6x menos 21 menos 48. Se resolvió esta ecuación y llegamos a un resultado de x igual a menos 2. Vamos a revisar. ¿Ya? Pero en el próximo capítulo lo vamos a revisar. Muchachos, que les vaya muy bien y estamos hablando. Hasta pronto.